pues gracias a Nancy por la información, y qué bueno que el sector turismo tiene buenas expectativas, qué bueno que la actividad económica, ya lo hemos comentado, se ha incrementado, va mejorando. Y bueno, le damos la bienvenida aquí en el estudio de La Poderosa, al doctor Fabricio Lorusso. Él está adscrito al Sistema Nacional de Investigadores, es investigador, tiene publicaciones, ha dado conferencias, talleres. Sus líneas principales de investigación son violencias, desaparición y búsqueda de personas en México y ahora también en Guanajuato. Tiene una trayectoria impresionante. Bienvenido, doctor. Le damos la bienvenida aquí a este espacio. Fabricio Lorusso, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todo el auditorio y gracias. Oye, doctor, pues este tema de las desapariciones que relativamente tiene poco en México y más poco en Guanajuato, ¿no? Es un fenómeno que no se veía o no se aceptaba, pero vemos que ahora Guanajuato también es uno de los estados más afectados en esto. ¿Qué te has encontrado en tus investigaciones? Sabemos también que haces trabajo de campo, vas con las buscadoras, con los grupos de mujeres. ¿En qué estamos parados en este fenómeno que se está viviendo lamentablemente en Guanajuato y en México? Sí, digamos que Guanajuato ha vivido una oleada de violencia pues, muy dura, muy fuerte, en la última década, pero sobre todo los últimos 5 años. Violencia en términos de homicidios dolosos, feminicidios, pero también de desapariciones. No es que antes el fenómeno no existiera, ¿no? La problemática realmente es más antigua, por lo menos desde 2007, 2008, cuando también empezó el repunte en todo el país. También aquí ya se venía a venir, es decir, se veía venir la problemática de la desaparición, tanto en cifras como en algunos casos de desapariciones masivas. Por ejemplo, los migrantes de San Luis de la Paz, un caso de los cazadores de León, desaparecidos en Zacatecas o en su ruta migratoria. Pero luego también el propio Guanajuato empezó a vivir directamente la desaparición, y desde 2008 a la fecha se han sextuplicado las personas, o sea, de 600 más o menos que se tenían registradas, ahora hay 3.800 personas desaparecidas en la entidad. Entonces se ha multiplicado, así como se han multiplicado las resistencias de las personas, de la gente, la organización, con a la fecha 22 colectivos de madres, de hermanas, de papás, buscadores y buscadoras en la entidad. Entonces sí ha habido un problema grave y que no se ve, digamos así, que se esté atacando y reduciendo de manera significativa. Y bueno, entonces sí es un foco rojo. Las autoridades están rebasadas, ¿no, doctor? Sobre todo, porque también vemos a cada momento cómo aparece una fosa clandestina aquí, una fosa clandestina allá, en varios municipios, y también las denuncias de desapariciones, como tú mencionabas. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué la delincuencia actúa de esta manera? Es muy complejo. También el resto del país lo ha vivido y todavía sigue viviendo una crisis grave, ¿no? Hay más de 110,000 personas desaparecidas en México, que van acumulándose cada año, ¿no? Según justo las autoridades que están rebasadas, la dificultad de buscarlos, encontrarlos, procesar los casos, llegar luego igual a la verdad, a la justicia, que también es otro gran reto. Pero es complejo quiere decir que hay muchos actores, muchas causas. Se da la desaparición también en Guanajuato hasta de profesionistas, expertos, para ser reclutados de manera forzada por el crimen organizado, por ejemplo, pero también de mujeres canalizadas, ¿no? Forzadas a la trata en otras partes del país, de otros sectores, por ejemplo, sectores vulnerables también. Son reclutados chavos, en especial jóvenes, por ejemplo, para ir a otro estado. Luego los encuentran en Guadalajara, en Jalisco, ¿no? en otras entidades, los se pueden encontrar, no sé qué, drogados, ¿no? Porque el grupo criminal los obliga a estar en casas de seguridad, a vender drogas, etcétera. Y luego terminan a lo mejor en un reclusorio ya con una pérdida incluso de memoria de la identidad, ¿no? Hubo casos así.
Por otro lado, también hay casos de desaparición forzada por autoridades. También eso siempre ha continuado, ¿no? Incluso desde las épocas de los años 70, 80, aunque no son la mayoría, son casos muy graves, ¿no? En que el Ejército o Guardia Nacional o la Policía Municipal, ¿no? En especial, cometen ese delito o lo cubren, ¿no? Lo encubren para que se siga cometiendo. En fin, hay muchas modalidades, hay extranjeros desaparecidos en la ruta migrante también, muchísimos, y estamos viendo ahora, ¿no? Con esa saturación y esa crisis, cómo se puede perder, ¿no? Realmente la pista de las personas, y pueden ser víctimas ya de desaparición, ya sea forzada o por particulares, como se le llaman, o actores armados de todo tipo, ¿no? que hay en el país, grupos criminales, etcétera. La corrupción tiene mucho que ver, ¿no? La impunidad. Vemos muchos casos donde policías municipales de algún municipio, algún pueblito, detienen a las personas y luego se las entregan a los grupos delictivos. Lamentablemente hemos empezado a verlo en Guanajuato, ¿no? Con frecuencia se han tenido que, de hecho, disolver policías, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Juventino Rosas. Es decir, disolver me refiero con un mando único estatal que tiene que llegar ahí porque la Secretaría de Seguridad Pública local o la propia policía como cuerpo policíaco está totalmente descompuesta, ¿no? Está formada, de hecho, por cuerpos armados ahí criminales, o ex policías federales, a lo mejor de repente dirigida por algún ex militar, pero que luego ya caen o trabajan con grupos criminales. Hay desapariciones ahí que son forzadas en ese sentido, ¿no? Que es policía trabajando con grupos criminales, y lo hemos visto también mucho en los pueblos de Rincón, por ejemplo, y con los Altos de Jalisco, que es casi que la misma región, ¿no? Geográfica. Sí. Lagos, León también. Han denunciado, ¿no? Las personas buscadoras, sobre todo, que están realmente las mamás, los colectivos, están en la frontera de esta lucha, ¿no? Están en la trinchera, más bien. Y pues han denunciado de testimonios directos campos de entrenamiento y de trabajo esclavo forzado hasta en Sierra de Lobos, ¿no? Donde colindan Jalisco y León, podemos decir así, Guanajuato, trata de personas. Hemos tenido el caso de los migrantes en San Felipe, ¿no? En su ruta también, que luego fueron rescatados, San Luis Potosí, pero cuántos casos más en realidad pasan desapercibidos, y una parte de esta población, también mexicanos, no solo migrantes centroamericanos, desaparece definitivamente y luego no es encontrada, ¿no? ¿Y qué se puede hacer ante esta situación? La gente luego nos pregunta, pues, ¿qué hacemos? Bueno, primeramente sensibilizar, tener un espacio como para que quienes nos escuchan pues no estigmaticen, no criminalicen a las víctimas, tanto las víctimas directas, la persona desaparecida. Hay que conocer realmente su historia, su contexto social, antes de poder juzgar, ¿no? Porque hay mucho ese juzgamiento. También por parte de las autoridades, de parte de los medios, han reproducido una narrativa, ¿no? De que no pasa nada porque finalmente casi que se lo merecen, tanto para los asesinatos, ¿no? Como para las desapariciones, o que pues se la llevó el novio, etcétera. Muchas veces detrás de esas historias en realidad hay un continuum, le llaman, ¿no? Una prosecución de violencias, ¿no? Que viene en contra de las personas, sobre todo las personas más vulnerables, que viene de toda una historia y que a lo mejor termina en una desaparición, ¿no? O en alguna influencia de grupos criminales que en cierta disputa pues realmente se llevan a la gente inocente, ¿no? De diferentes lugares, incluyendo el tema de los anexos, que ha sido otro gran punto. Entonces, también acercarse sin prejuicio, tratar de apoyar, acercarse a las colectivas de buscadoras que están prácticamente en casi todos los municipios, y a la problemática, ¿no? Recordarse que siempre te tienen que tomar la denuncia, que no hay que esperar 72 horas, que todavía existe ese mito, y muchos MPs lamentablemente lo refuerzan, sin recibir denuncia, o menospreciando que no es una desaparición, etcétera, cuando ya en cambio hay una legislación fuerte en Guanajuato, si se ha implementado en el país también, para la protección de esto, no más que hay mucho desconocimiento de repente de la problemática y de la ley, ¿no? Entonces hay que acercarse a quienes pueden defender eso, que son las buscadoras, o quienes trabajamos desde la academia también,
en ese tema. No, pues muchas gracias por compartir esta información. Da para mucho, doctor, esto nos da para mucho. Estaremos pendientes y le invitaremos otra ocasión para platicar en detalle casos y situaciones. Muchas gracias por venir. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, ya son las 8:54, tenemos más información. Fíjese que estuvo por aquí el fin de semana